Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es un testimonio, una advertencia. O tal vez una confesión. Desperté con el pulso desbocado, sintiendo el sudor goteando por mi sien como un timbre de alarma. La habitación estaba en penumbra, apenas rota por la luz amarillenta de una farola callejera que colaba su resplandor entre las cortinas. Todo olía a humedad y a algo más. A un residuo amargo de recuerdos. Supe en ese instante que estaba solo, pero que aquella soledad no era la normal. Era una soledad cargada de presencia ajena, de algo que me escrutaba desde la oscuridad. Jamás pensé que mi trabajo como técnico de sonido me llevaría a enfrentarme a lo inexplicable. Me dedicaba a grabar espacios, teatros en ruinas, hospitales abandonados, mansiones deshabitadas. Cada lugar tenía su eco. Su particular susurro. Pero aquella invitación, un contrato anónimo, un simple sobre con mi nombre escrito a mano, prometía algo distinto: venga a registrar los sonidos del teatro Leviatán. Descubrirá su secreto. Algo en ese tono, seco y exigente, me atrapó. Era como si me retaran a descifrar un enigma que hubiera permanecido dormido durante décadas. Cuando crucé el umbral del teatro, la puerta chirrió con un lamento largo, como si al abrirse despertara a un gigante adormecido. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, la alfombra roja despedazada en jirones. Las palomas se habían adueñado del techo abovedado, y sus excrementos creaban charcos blancos bajo mis pies. Coloqué mis maletas en el escenario principal, micrófonos de condensador, grabadora digital, auriculares. Cada pie de micrófono crujía bajo el peso, proyectando sombras amenazantes en las paredes desconchadas. Empecé por el escenario. Puse a grabar y recorrí los pasillos laterales, anotando cada matiz, el eco hueco de mis pasos, el murmullo alegre de las palomas, el viento colándose por las rendijas. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que noté esa nota baja, casi imperceptible, como una respiración contenida tras una cortina imaginaria. Repetí la grabación y al reproducirla descubrí una voz susurrante, apenas audible. Estoy aquí. Mi piel se erizó. Apagué la grabadora, me arrodillé y apoyé el oído en la madera del escenario. Silencio absoluto. Solo mi respiración agitada. Decidí explorar el sótano, un laberinto de pasillos con olor a moho y a metal oxidado. A cada paso, mis latidos me acompañaban como un tambor tribal. Con el haz de mi linterna vi inscripciones en las paredes, garabatos en tinta negra, letras retorcidas que formaban palabras incomprensibles. Y, en una sala principal, una vieja cámara de cine de los años 20 apuntaba hacia un telón roto. La curiosidad pudo más y enchufé la grabadora. Encendí la cámara, su objetivo chirrió al girar, enfocando la penumbra. La puse a rodar. El leve zumbido mecánico resonó como un pulso vital del lugar. De pronto, la pantalla parpadeó y vi una figura erguida entre las sillas desvencijadas, una mujer con vestido de época, la cara oculta tras una máscara de porcelana. Su mano se alzó con lentitud, y en su palma sostenía un reloj de bolsillo abierto, las manecillas detenidas a las 2:17. Mi corazón se encogió. Bajé la linterna para mirar, pero al volverla a alzar la cámara había caído al suelo y la figura se había esfumado. El reloj seguía allí, temblando. Lo recogí con cautela, el cristal estaba intacto, pero las manecillas habían cambiado, marcaban las 3:34, sentí un tirón en el vientre, una mezcla de fascinación y terror. Corrí escaleras arriba, y al llegar al vestíbulo noté que la puerta de entrada se había cerrado de golpe. Golpeé con el hombro, forcejeé con la manija, pero estaba atrancada. Entonces escuché un latido. No el mío, sino uno profundo, amortiguado, como si el teatro mismo latiera bajo mis pies. Era un pulso acompasado, crepitante, que se aceleraba y desaceleraba al compás de una respiración ancestral. Busqué las escaleras de emergencia al costado del escenario y bajé hacia un pasillo lateral. Allí, en la penumbra, la figura volvió a materializarse, esta vez sin máscara. Era la misma mujer, con los ojos vacíos, sin iris ni pupila, solo un blanco opaco. Extendió la mano y el reloj saltó de mi bolsillo para posarse en su palma. Resetea el tiempo, susurró con voz ahogada.
Su boca no se movía, las palabras emergían del aire como burbujas de silencio. Sentí el peso de mi vida entera comprimirse en ese instante. Recordé, pero no supe si era un recuerdo propio o un eco de tantos otros que habían sucumbido allí. El reloj empezó a girar hacia atrás, las manecillas girando frenéticas. 3:33. 3:30, 3:17. 2:59, vi mi reflejo en un charco de agua estancada. Era un niño, con lágrimas secas en las mejillas, parado en ese mismo teatro hace años. Una memoria olvidada, yo, con mi madre, sentada en la primera fila, aplaudiendo una función de marionetas. El escenario recortaba siluetas en las tablas iluminadas por candiles. La función fue interrumpida por un estruendo, y mi madre desapareció tras un telón sangriento. Corrí hacia ella, pero encontré solo el reloj de bolsillo en su asiento, marcando las 2:17. Siempre había creído que era un sueño. Pero ahora entendía que aquel teatro había devorado su tiempo, su vida. Su voz, me arrodillé junto a la figura, que sostenía el reloj. Su mano se alzó, dejándolo caer. El metal chocó con el suelo y el tiempo se detuvo, todo quedó en silencio absoluto, como si el mundo contuviera el aliento. Mi voz brotó en un sollozo, dime que puedo traerla de vuelta. La vi inclinar la cabeza, y por un segundo creí ver compasión en sus ojos vacíos. Pero solo fue un espejismo. La cámara en el suelo se encendió de nuevo, enfocándome con un resplandor rojizo. El lente me atravesó el pecho, arrancando mi último suspiro, un estruendo sordo me devolvió la conciencia, me encontraba de nuevo en mi cama, el reloj temblando sobre la mesita de noche. Las manecillas marcaban las 8 de la mañana, abrí los ojos y sentí un calor en la mano, el reloj latía. Como un corazón mecánico, desafiando su propia lógica. Me incorporé, y junto a la ventana vi un sobre idéntico al primero, con mi nombre escrito en la misma caligrafía. Al abrirlo, hallé una foto antigua, mi madre, sonriendo desde la primera fila del Teatro Leviatán, sosteniendo un reloj de bolsillo. Las manecillas clavadas en las 2:17, el sol entraba con fuerza, iluminando la habitación. Cerré el sobre y, con la mirada fija en la foto, supe que tenía que volver. Esta vez no sería un simple testigo, iba a rescatar su voz del eco eterno. Porque aunque el teatro devore el tiempo, no puede devorar el amor que trasciende toda lógica. Quizá esa figura me aceche, quizá el reloj marque mi final. Pero deseo enfrentar el pulso de la oscuridad y resetear mi propia historia. Y esta vez, prometo no soltar el latido. Volví al Teatro Leviatán al anochecer. Esta vez no llevaba micrófonos, ni linterna, ni cámara. Solo el reloj, que palpitaba en mi bolsillo como si tuviera voluntad propia. El edificio estaba más deteriorado que antes, como si hubiera envejecido siglos desde mi última visita. Sin embargo, al cruzar el umbral, todo cambió, las paredes estaban limpias, las alfombras nuevas, y una orquesta tocaba suavemente en la distancia. El teatro revivía. Pero no era el presente, vi a los asistentes con trajes de época, rostros que no reconocía pero que me miraban con complicidad. Caminé por el pasillo central y allí estaba ella, mi madre, de espaldas, en la misma fila de siempre. Me acerqué con paso tembloroso y ella giró el rostro. Su sonrisa era idéntica a la que guardaba en mi memoria, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Eres tú?, preguntó ella, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Asentí. Y entonces comprendí. El teatro no era una prisión ni una maldición, era un cruce de tiempos, una brecha donde las almas retenidas por el dolor podían reencontrarse. Solo había que tener el valor de regresar. La figura de la mujer de ojos vacíos apareció en el escenario, esta vez sin máscara, revelando su verdadero rostro. Era la misma madre que yo recordaba, pero más vieja, más cansada. Ella me miró, luego miró a mi madre joven y asintió. Extendió la mano, y el reloj vibró con intensidad. Comprendí que tenía que entregárselo. Cuando lo solté, todo tembló. La música se detuvo. Las luces parpadearon. El teatro entero comenzó a colapsar en una nube de polvo dorado, como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo. Cerré los ojos y sentí una paz tan profunda que apenas podía respirar. Cuando los abrí, estaba en una casa luminosa.
En la cocina, una mujer cantaba una canción antigua. Era mi madre. Viva. Real. Ella se giró, me sonrió y dijo, listo para desayunar, y el reloj. Ya no latía. Porque el tiempo, por fin, había sanado. Y si tú crees que esto no te puede pasar, solo espera. Porque hay cosas que no avisan. Solo aparecen.